Solo Guatemala parecía una excepción. Y no lo digo como una frase bonita para levantar orgullo nacional. Lo digo porque, aquella noche, en un hotel de lujo de la ciudad de Guatemala, varios extranjeros quedaron completamente confundidos al ver la diferencia brutal entre la forma en que ciertos turistas se comportaban en un buffet y la manera en que lo hacía una familia guatemalteca. En la zona hotelera de la capital, muy cerca de donde llegan ejecutivos, mochileros, diplomáticos y turistas que vienen fascinados por Antigua Guatemala, Tikal, el lago de Atitlán y los volcanes, trabajaba una mesera llamada Sofía. Ella había atendido a gente de casi todos lados, europeos que preguntaban por café de Huehuetenango, estadounidenses que querían probar pepián por primera vez, coreanos sorprendidos por las tortillas recién hechas y sudamericanos que no podían creer el sabor de un buen tamal colorado. Pero Sofía confesó algo con un poco de vergüenza. Al principio, ella no tenía una gran impresión de los guatemaltecos que llegaban al restaurante del hotel. Sí, aunque parezca extraño, Sofía, que era extranjera y llevaba apenas unos meses trabajando en Guatemala, pensaba que muchos guatemaltecos eran demasiado callados, demasiado reservados, demasiado cuidadosos para decir lo que querían. Ella venía de un ambiente donde el cliente hablaba fuerte, exigía rápido y decía todo sin filtro. Por eso, cuando veía a familias guatemaltecas acercarse con timidez, sonreír antes de pedir algo y decir disculpe incluso cuando tenían todo el derecho de preguntar, Sofía no sabía cómo interpretarlo. Honestamente, al principio me parecía raro, dijo ella. Yo pensaba, ¿por qué hablan tan bajito? ¿Por qué se disculpan tanto? ¿Por qué no piden las cosas directamente? A esto se sumaba otro detalle, muchos huéspedes guatemaltecos no hablaban inglés con fluidez. Sofía, acostumbrada a hoteles internacionales donde muchos turistas se comunicaban en inglés, se sorprendía cuando una familia local o una familia de interior del país intentaba explicarse con frases cortas, gestos, sonrisas y mucha pena. Ella llegó a pensar, equivocadamente, que esa falta de inglés significaba falta de mundo, falta de confianza o poca preparación. Y aquí hay que decir algo que a muchos no les gusta escuchar. En América Latina todavía existe esa absurda idea de que hablar inglés automáticamente te vuelve más educado, más moderno o más importante. Pero la realidad es otra. Hay personas que hablan 3 idiomas y no saben decir gracias con respeto. Y hay personas que apenas manejan una segunda lengua, pero te tratan con una humanidad que ningún certificado puede enseñar. Sofía todavía no lo sabía. Para ella, Guatemala era un país hermoso, sí, pero también un país difícil de entender. La gente le parecía amable, pero excesivamente prudente. Los guatemaltecos le parecían cálidos, pero a la vez demasiado silenciosos. Y, sin darse cuenta, empezó a formar un prejuicio. Tal vez Guatemala es una sociedad demasiado conservadora, pensaba. Tal vez la gente aquí no se atreve a hablar fuerte. Tal vez son así, demasiado cerrados. Pero una noche en el buffet del hotel destruyó por completo esa idea. Era una de esas noches en las que el restaurante estaba lleno. Sobre las mesas del buffet brillaban platos guatemaltecos preparados con cuidado, pepián espeso y aromático, jocón verde con pollo, arroz con verduras, hilachas, tamalitos de chipilín, plátanos fritos, frijoles volteados, chirmol, tortillas calientes recién salidas del comal y una estación especial de rellenitos que atraía miradas desde lejos. El olor era una trampa mortal para cualquier persona con hambre. Los huéspedes empezaban a caminar alrededor del buffet con esa ansiedad silenciosa de quien no quiere perderse nada. Los cocineros reponían bandejas, los meseros cargaban vasos, las familias buscaban mesa y el ambiente parecía normal. Hasta que entró un grupo grande de turistas extranjeros. Sofía los había visto antes. No todos los grupos eran iguales, por supuesto. Ella misma repetía que había turistas respetuosos de muchos países. Pero ese grupo en particular ya era famoso entre los empleados del hotel. Llegaban como si el restaurante fuera una conquista. Hablaban a gritos desde la entrada, movían sillas sin pedir permiso, cruzaban entre mesas ocupadas y parecían convencidos de que pagar una habitación les daba derecho a comportarse como dueños del lugar. Cuando Sofía se acercó con una sonrisa y les pidió que esperaran unos minutos porque todavía estaban preparando una mesa grande, uno de ellos respondió con un tono que hizo que varias personas voltearan a ver. Nosotros pagamos por estar aquí. No necesitaba micrófono. Su voz rebotó contra las paredes del restaurante. En otras mesas, las conversaciones se detuvieron. Un matrimonio canadiense bajó los cubiertos.
Una pareja española intercambió miradas. Una señora guatemalteca que estaba sirviendo atole a su hijo levantó la vista con una mezcla de sorpresa y pena ajena. Y cuando finalmente les asignaron mesa, empezó el espectáculo. No caminaron hacia el buffet. Se lanzaron hacia él. En la estación del Pepián, se empujaban como si estuvieran peleando por el último plato de comida de una emergencia nacional. En la bandeja de plátanos fritos, levantaban las pinzas con una desesperación casi teatral. En la zona de tortillas, tomaban más de las que cualquier persona razonable podría comer. Y frente a las hilachas, uno de ellos llenó el plato hasta formar una torre que parecía desafiar las leyes de la física. Era, en palabras de Sofía, una obra de arte del exceso. El problema no era comer mucho. Nadie critica el apetito. Guatemala tiene una cocina tan sabrosa que es normal querer probar de todo. El problema era la falta total de consideración. No hacían fila. Se metían entre la gente. Si alguien estaba esperando su turno, lo rodeaban o lo empujaban suavemente, como si la fila fuera una sugerencia decorativa. Para ellos, aparentemente, en un buffet la cortesía era una pérdida de tiempo. Luego vino lo peor. Tomaban comida con las manos. Dejaban caer arroz al suelo. Llenaban platos que después quedaban casi intactos. Probaban una cucharada, hacían una mueca y abandonaban el resto. En una mesa quedaron tortillas mordidas, vasos derramados, servilletas arrugadas, pedazos de tamal sobre la silla y montones de comida que ya nadie podía reutilizar. Sofía y sus compañeros se miraban sin decir nada. «Esto se va a botar», murmuró uno de los meseros. Y esa frase le dolía especialmente a los cocineros guatemaltecos. Porque detrás de cada plato había horas de trabajo. El pepián no nace de la nada. El recado se tuesta, se muele, se prueba, se ajusta. Las tortillas no aparecen por magia. Alguien se levanta temprano, prepara la masa, calienta el comal y cuida que no se quemen. Los frijoles volteados, el jocón, los tamalitos, todo tiene manos detrás. Todo tiene historia. Todo tiene memoria. Pero para aquel grupo, parecía que la comida era solo un trofeo temporal. Cuando Sofía intentó explicar con calma que era mejor servirse porciones pequeñas y repetir después si querían más, uno de ellos respondió: «No es buffet. Entonces puedo tomar lo que quiera». Técnicamente, sí. Moralmente, no tanto. Y aquí viene la parte incómoda que muchos prefieren evitar. El problema no era la nacionalidad de nadie. El problema era esa mentalidad de pagué, entonces puedo destruir. Esa mentalidad existe en turistas de cualquier país, en ricos y en pobres, en gente que viaja lejos y en gente que vive a la vuelta de la esquina. Es la cultura del abuso disfrazada de derecho del cliente. Para Sofía, sin embargo, esa noche fue especialmente dura. El restaurante estaba lleno. Los empleados corrían de un lado a otro. El plato estrella de la noche era un pepián de la casa que el chef había preparado con orgullo, acompañado de arroz blanco, whisky, ejotes y tortillas calientes. También habían preparado una bandeja enorme de pollo en jocón y otra de rellenitos para el postre. El chef, don Mateo, había dicho antes de abrir el servicio: «Hoy sí nos lucimos». Pero en menos de media hora, buena parte de ese esfuerzo terminó aplastado en platos abandonados. Cuando el grupo se levantó, la mesa parecía el escenario de una batalla gastronómica. Había arroz pegado a la madera, pedazos de tortilla bajo las sillas, servilletas mojadas, vasos volcados, restos de salsa verde en el mantel y una montaña de comida intacta que ya no podía salvarse. Sofía respiró hondo. Entonces vio unas monedas y billetes sobre la mesa. Al principio pensó que debía sentirse agradecida. Pero algo dentro de ella se quebró. Aquella propina no se sentía como un gesto de gratitud. Se sentía como un intento de comprar el silencio. Como si dijeran: «Toma esto y limpia nuestro desastre». Era el tipo de propina que no honra el trabajo, sino que intenta borrar la culpa. Sofía sonrió de todos modos. Porque era profesional. Porque en hostelería muchas veces uno aprende a sonreír aunque por dentro esté cansado. Porque el uniforme no siempre permite mostrar tristeza. Pero esa noche hubo un segundo golpe. Uno de los turistas vio que las bebidas alcohólicas tenían costo adicional. Tomó una copa, la puso con fuerza sobre la mesa y gritó:
¿Por qué la cerveza se cobra aparte? Si la comida es libre, la bebida también debería serlo. Sofía intentó explicar que el buffet incluía comida y bebidas no alcohólicas, pero que el alcohol era aparte. El hombre no escuchaba. Insistía con una lógica absurda. ¿Y si me atraganto? ¿Quién se hace responsable? Necesito cerveza. Sofía se quedó paralizada. ¿Cerveza como servicio de emergencia? Aquello ya no parecía una queja. Parecía el primer capítulo de una novela ridícula. Durante casi una hora, Sofía tuvo que explicar lo mismo una y otra vez. Cada explicación le quitaba energía. Cada gesto de desprecio le pesaba más. Esa noche, por primera vez desde que trabajaba en el hotel, Sofía lloró en la sala de descanso. No lloró solo por el grito. No lloró solo por la comida desperdiciada. Lloró porque sintió que su esfuerzo no importaba. Que para algunos clientes ella no era una persona, sino una extensión invisible del restaurante. Una mano destinada a recoger platos, limpiar mesas y aguantar malos modos. Tal vez para ellos solo soy la muchacha que limpia lo que dejan, pensó. Al día siguiente, Sofía llegó más temprano de lo normal. Todavía tenía en la cabeza la absurda teoría de la cerveza obligatoria para no atragantarse. Rezó en silencio para que el servicio de esa noche fuera tranquilo. Y entonces apareció una familia guatemalteca. Eran 8 personas. Una pareja mayor, 2 parejas jóvenes y varios niños. Venían vestidos de manera sencilla pero elegante, con esa calma de quienes han pasado el día recorriendo la ciudad, quizá viniendo de Antigua o visitando a familiares. En sus rostros no había arrogancia. Había cansancio, alegría y una discreta emoción por cenar juntos. Un señor mayor se acercó a Sofía y preguntó con una educación que la desarmó. Buenas noches, disculpe, ¿podemos pasar? Sofía se quedó por un segundo sin responder. No dijo, somos huéspedes. No dijo, ya pagamos. No dijo, apúrese. Dijo, disculpe, ¿podemos pasar? Era una frase pequeña, pero cargada de respeto. Claro que sí, respondió Sofía, casi avergonzada de que alguien pidiera permiso para entrar a un restaurante donde tenía todo el derecho de cenar. Mientras los guiaba hacia la mesa, Sofía pensó. Ah, son guatemaltecos. De los callados. Y sí, eran callados. Pero esa noche descubriría que ese silencio no era debilidad. Era educación. Era conciencia del espacio compartido. Era una forma de no invadir al otro. Los niños caminaban tomados de la mano de sus padres. No corrían entre mesas. No gritaban. No tocaban las bandejas. No jugaban con las pinzas. Observaban todo con curiosidad, pero esperaban instrucciones. Sofía miró hacia el buffet. Como siempre, las zonas más populares ya tenían fila, el pepián, el jocón, los tamalitos de chipilín, el pollo asado, el arroz, los plátanos fritos, el chirmol y los rellenitos. Según su experiencia de la noche anterior, cuando una comida gusta mucho, la gente se abalanza. Pero esa familia hizo exactamente lo contrario. Tomaron platos pequeños. Se sirvieron porciones moderadas. Un poquito de pepián. Un poco de arroz. Una tortilla. Una cucharada de frijoles. Un pedazo de plátano. Un tamalito pequeño para probar. Nada de montañas imposibles. Nada de bandejas personales disfrazadas de platos. Nada de me lo llevo todo porque ya pagué. Si había alguien adelante, esperaban. Si una persona se tardaba, sonreían. Si un niño quería algo, la madre le decía. Solo un poquito primero. Si te gusta, después repetís. Sofía escuchó esa frase y sintió que algo se movía dentro de ella. Solo un poquito primero. Esa frase parecía simple, pero encerraba una filosofía completa. No era pobreza. No era miedo. No era falta de ganas. Era respeto por la comida, por los demás y por el trabajo de quienes la prepararon. En la estación del Pepián, un niño de unos 10 años tomó las pinzas con cuidado. Pero al intentar servirse, las pinzas se le resbalaron y cayeron al suelo con un sonido metálico. El niño se puso rojo. De inmediato miró a Sofía, bajó un poco la cabeza y dijo. Perdón, señor. Se me cayó.
Su madre se acercó rápido. Disculpe, qué pena, ¿le podemos ayudar en algo? Sofía quedó congelada. En otros casos, la gente fingía no haber visto nada. Algunos incluso dejaban objetos en el suelo como si el personal existiera para recoger todo sin preguntas. Pero este niño pidió perdón. La madre pidió perdón. Y lo hicieron no por miedo, sino por respeto. Sofía cambió las pinzas y les dijo que no se preocuparan. Pero ella sí se quedó pensando. La familia volvió a su mesa. Comían despacio. Hablaban en voz baja. Reían sin molestar. Los niños probaban los platos y comentaban cuál les gustaba más. Uno dijo que el pepián le recordaba a la comida de su abuela. Otro dijo que los rellenitos estaban buenísimos. La abuela sonrió con orgullo, como si la cocina guatemalteca estuviera siendo defendida en silencio frente al mundo entero. Sofía no pudo evitar preguntarse. ¿Será que no les gustó la comida? ¿Por qué comen tan poquito? Porque para ella, después de ver tantos excesos, la moderación parecía rechazo. Entonces reunió valor y se acercó. Disculpen, ¿todo está bien? ¿Les gustó la comida? La familia levantó la vista con sorpresa amable. Sí, está deliciosa, dijo el señor mayor. De verdad, muy rica. El pepián está excelente. Sofía frunció ligeramente el ceño. Entonces pueden servirse más. Es buffet, no hay problema. Uno de los jóvenes sonrió y explicó con una naturalidad que le dejó una marca en el corazón. Sí, gracias. Pero hay más huéspedes. Si todos agarramos demasiado, otros ya no prueban. Mejor poquito, y si todavía hay después, repetimos. Sofía sintió que el tiempo se detenía. No era una frase espectacular. No era un discurso. No era una lección preparada para cámaras. Pero justamente por eso era poderosa. Si todos agarramos demasiado, otros ya no prueban. En esa frase había más educación que en muchas campañas de turismo, más civismo que en muchos manuales de etiqueta y más humanidad que en muchas conferencias sobre respeto. Porque para aquella familia, el buffet no era una guerra. Era un espacio compartido. Y esto es algo que muchos extranjeros no entienden de Guatemala hasta que lo viven de cerca. La educación guatemalteca no siempre se expresa con grandes palabras. A veces se expresa con permiso. Con un disculpe. Con un que Dios le bendiga. Con un niño que recoge lo que se le cayó. Con una abuela que le dice al nieto que no desperdicie comida. Con una familia que no se sirve todo, aunque podría hacerlo. Sofía empezó a observarlos con más atención. Cuando ella llenaba los vasos de agua, todos decían gracias. No una vez. Varias veces. Si ella retiraba un plato vacío, alguien lo acercaba para facilitarle el trabajo. Si una servilleta caía al suelo, ellos mismos la recogían. Si una silla bloqueaba el paso, la movían hacia adentro sin que nadie se los pidiera. No actuaban como si el restaurante les perteneciera. Actuaban como si entendieran que todos estaban compartiendo el mismo lugar. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto es importante. Hay países que presumen modernidad porque tienen trenes rápidos, aeropuertos enormes o edificios de vidrio. Pero la verdadera civilización se mide en detalles pequeños. Se mide en cómo tratas a la persona que limpia tu mesa. Se mide en si dejas comida intacta por capricho. Se mide en si tu hijo aprende a decir perdón antes de aprender a exigir. Esa noche, para Sofía, Guatemala dejó de ser un país callado. Se convirtió en un país que hablaba con acciones. Hubo un momento que jamás olvidó. Una niña pequeña miró a su madre y le dijo en voz baja. Mami, cuando todos compartimos, la comida sabe más rica, ¿verdad? Sofía escuchó esa frase y sintió un nudo en la garganta. Ese tipo de frase no sale de la nada. Un niño no habla así por accidente. Eso se aprende en casa. Se aprende viendo a los padres. Se aprende cuando una abuela dice que la comida no se tira. Se aprende cuando alguien recuerda que muchas familias trabajan duro para poner un plato en la mesa. Se aprende en un país donde el maíz no es solo alimento, sino raíz, memoria e identidad. Esa noche tranquila con una familia guatemalteca no fue el final de la historia. Fue el inicio de la curiosidad de Sofía.
Ella empezó a preguntarse qué había detrás de esa manera de comportarse. ¿Por qué esas personas, que podían servirse más, elegían no hacerlo? ¿Por qué, incluso sin hablar inglés, lograban comunicar respeto? ¿Por qué los niños parecían entender algo que muchos adultos extranjeros nunca aprendieron? Sofía había escuchado muchas veces la frase "el cliente siempre tiene la razón". Pero en su experiencia, algunos clientes no actuaban como clientes, sino como reyes caprichosos. Gritaban, exigían, desordenaban y luego dejaban una propina como si eso limpiara todo. Los guatemaltecos de aquella noche eran diferentes. No usaban su condición de clientes como escudo. Parecían conscientes de que estaban recibiendo un servicio. Y por eso repetían una palabra una y otra vez. Gracias. Gracias por traer agua. Gracias por retirar el plato. Gracias por explicar. Gracias por esperar. Gracias por atendernos. Una palabra corta. Pero, para un trabajador cansado, puede ser un salvavidas. Sofía empezó a notar que esa actitud no ocurría solo en el restaurante. Al terminar el turno, se sentó en la sala de descanso con Daniela, una trabajadora de limpieza del hotel. Daniela, guatemalteca, llevaba años viendo lo que la gente dejaba detrás cuando cerraba la puerta de una habitación. Y eso, según ella, revela más que cualquier conversación. ¿Viste a la familia de anoche?, preguntó Daniela. Sí, respondió Sofía. Muy educados. Daniela sonrió. Pues vieras cómo dejaron el cuarto. Sofía pensó que tal vez habría algún problema. Pero Daniela dijo lo contrario. Limpio. Ordenado. Las toallas usadas estaban juntas. La basura en una bolsa. Las camas arregladas, no perfectas, pero sí acomodadas. Hasta dejaron una notita que decía, muchas gracias por su trabajo, punto. Sofía se quedó en silencio. Daniela siguió hablando con una emoción sencilla. A veces uno entra a una habitación y parece que pasó un huracán. Almohadas en el suelo, toallas mojadas sobre la cama, comida tirada, botellas bajo los muebles, papeles por todos lados. Y sí, algunos dejan propina. Se agradece. Claro. Pero hay veces que una propina no quita el cansancio de sentir que alguien hizo desastre porque sabía que otra persona lo iba a limpiar. Esa frase le pegó fuerte a Sofía. Luego Daniela añadió. Pero cuando alguien deja el cuarto ordenado, aunque no deje dinero, una siente algo bonito. Como que pensaron en una. Como que dijeron, no hagamos más pesado el trabajo de quien viene después, punto. Eso era exactamente lo que Sofía había sentido en el restaurante. La familia guatemalteca no solo cuidaba lo visible. Cuidaba también lo invisible. El plato que entregaban. La silla que acomodaban. La servilleta que recogían. La comida que no desperdiciaban. La habitación que dejaban en orden. No era apariencia. Era formación. Y allí Sofía empezó a enfrentar su propio prejuicio. Yo pensé que eran callados porque no sabían expresarse, confesó después. Pero ahora entiendo que muchas veces el respeto no necesita hacer ruido. ¡Qué frase tan fuerte! Porque en un mundo donde todos quieren imponerse, Guatemala a veces enseña otra cosa, que se puede ocupar un espacio sin invadirlo. Que se puede disfrutar sin arrasar. Que se puede ser cliente sin humillar. Que se puede tener orgullo sin arrogancia. Sofía empezó a mirar la cultura guatemalteca de otra forma. Recordó cómo algunos clientes guatemaltecos juntaban los platos para facilitar el trabajo. Cómo pedían las cosas con por favor. Como muchos mayores saludaban al entrar y al salir. Como algunas madres enseñaban a sus hijos a no tirar comida. Como, en más de una ocasión, cuando otro huésped extranjero le gritó a un empleado, un guatemalteco se acercó después para preguntarle. ¿Está bien? No se aflija. Eso no aparece en los folletos turísticos. Los anuncios muestran volcanes, ruinas mayas, lagos, mercados coloridos y calles empedradas. Y sí, Guatemala tiene todo eso. Pero hay algo más difícil de fotografiar, la delicadeza de una persona que piensa en el otro incluso cuando nadie la obliga. Sofía empezó a decirles a sus compañeros. Los guatemaltecos son diferentes. Y algunos se reían. ¿Hasta ahora te diste cuenta? Pero ella hablaba en serio.
No decía que todos fueran perfectos. Ningún país lo es. También hay guatemaltecos maleducados, como en cualquier parte. También hay gente que desperdicia, que grita, que cree que pagar le da derecho a todo. Pero lo que Sofía descubrió fue una corriente cultural profunda, una forma de educación cotidiana que muchas veces pasa desapercibida porque no hace escándalo. Es la educación de no servirse más de lo que uno va a comer. La educación de dejar algo para los demás. La educación de decir disculpe aunque uno tenga razón. La educación de respetar a quien trabaja. La educación de enseñar a los niños que la comida no se tira. Y eso, señores, vale más que cualquier imagen fabricada para turistas. Una noche, otro huésped extranjero se molestó porque el restaurante ya no tenía cierto postre. Levantó la voz, culpó a los meseros y exigió que solucionaran el problema. Sofía intentaba explicar que la bandeja se había terminado y que estaban preparando más, pero el hombre no dejaba de interrumpirla. En una mesa cercana, la misma familia guatemalteca observó la escena. No hicieron show. No enfrentaron al hombre. No grabaron con el celular para subirlo a redes. Simplemente, cuando Sofía pasó cerca, la señora mayor le dijo en voz baja: No se preocupe, mija. Usted está haciendo bien su trabajo. Sofía casi lloró. A veces una frase así vale más que una propina grande. Porque le devuelve dignidad a una persona que acaba de ser tratada como si no la tuviera. Desde ese día, Sofía cambió por completo su forma de ver Guatemala. Ya no veía la timidez como falta de carácter. La veía como una forma de prudencia. Ya no veía la voz baja como inseguridad. La veía como respeto por el ambiente. Ya no veía la insistencia en dar gracias como exageración. La veía como una costumbre hermosa que sostiene la convivencia. Si algún día tengo hijos y quieren estudiar en Centroamérica, dijo Sofía, yo les recomendaría Guatemala sin pensarlo. Porque allí no solo aprenderían un idioma o una profesión. Aprenderían a mirar al otro. Y esta afirmación, viniendo de una extranjera que al principio tenía prejuicios, tiene un peso enorme. Porque Guatemala no la convenció con discursos. No la convenció con propaganda. No la convenció con campañas oficiales. La convenció una familia en un buffet. La convenció un niño que pidió perdón por dejar caer unas pinzas. La convenció una niña que dijo que compartir hace que la comida sepa mejor. La convenció una habitación ordenada. La convenció una nota de agradecimiento. La convenció el silencio respetuoso de personas que no necesitaban gritar para demostrar educación. Y ahora la pregunta es para nosotros, ¿qué revela un buffet sobre una sociedad? Muchísimo más de lo que parece. Porque en un buffet, donde supuestamente uno puede tomar lo que quiera, aparece la verdadera personalidad. Allí se ve si una persona piensa solo en llenar su plato o también piensa en el que viene detrás. Allí se ve si alguien valora la comida o la usa como símbolo de poder. Allí se ve si el cliente entiende que el personal también es humano. Allí se ve si la abundancia saca lo mejor o lo peor de cada quien. Y en esa noche, los guatemaltecos dejaron una lección silenciosa. Guatemala es un país donde la comida tiene peso espiritual y cultural. El maíz no es un simple ingrediente. Las tortillas no son un acompañamiento cualquiera. El pepián no es solo una salsa. Los tamales no son solo comida de fiesta. Cada plato lleva historia familiar, tradición indígena, mezcla de culturas, trabajo de abuelas, mercados, manos, fuego y paciencia. Por eso, cuando una familia guatemalteca se sirve con respeto, no está actuando por simple etiqueta. Está expresando una relación profunda con la comida. Está diciendo, esto se valora. Esto no se desperdicia. Esto se comparte. Y quizá por eso Sofía sintió una conexión tan fuerte. Porque aunque ella venía de otro país, entendió algo universal. Cuando una persona respeta la comida y respeta a quien la sirve, también respeta la vida de los demás. Ese es el tipo de detalle que puede cambiar la imagen de un país. No los discursos oficiales. No los rankings turísticos. No las campañas de Visite Guatemala. A veces lo que cambia una opinión mundial es una acción mínima, un plato limpio, una palabra amable, una silla acomodada, una propina que no intenta comprar perdón, sino una gratitud sin ser expresada con respeto. Sofía terminó diciendo una frase que sus compañeros nunca olvidaron.
Antes pensaba que Guatemala era un país tímido. Ahora creo que es un país que todavía conserva algo que el mundo está perdiendo: consideración. Y quizá ahí está la verdadera polémica. Porque en una época donde muchos confunden libertad con hacer lo que les da la gana, Guatemala le mostró a una extranjera que la verdadera educación no consiste en imponerse, sino en saber convivir. No se trata de comer menos. Se trata de pensar más. No se trata de hablar bajo por miedo. Se trata de no convertir cada espacio público en un escenario de ego. No se trata de ser perfecto. Se trata de recordar que siempre hay alguien detrás, alguien que cocina, alguien que sirve, alguien que limpia, alguien que también merece respeto. Por eso, aquella noche en un simple buffet de hotel, una familia guatemalteca logró lo que ningún folleto turístico habría logrado: cambiar el corazón de una extranjera. Y si algo nos deja esta historia, es una pregunta incómoda pero necesaria. Cuando nadie nos está mirando, ¿somos de los que dejan desastre y creen que una propina lo arregla todo, o somos de los que piensan en la persona que viene después? Porque ahí, en ese detalle pequeño, se revela quiénes somos realmente. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te hizo pensar, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la forma en que una persona se comporta en un buffet revela su verdadera educación? ¿Has visto algo parecido en Guatemala o en otro país? Te leo abajo, porque este tema, aunque parezca simple, dice muchísimo sobre cómo estamos viviendo como sociedad.